Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de tópicos matemáticos picudos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a Daniel Alfonso Santiesteban. Él es estudiante de doctorado en matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría en ciencias en matemáticas, en análisis y álgebra por la Universidad de La Habana y una maestría en matemáticas aplicadas por la Universidad Autónoma de Guerrero. Obtuvo su licenciatura en matemáticas por la Universidad de Holguín en 2018 y ha participado en eventos nacionales e internacionales. Su interés científico se enmarca mayormente en el análisis de Clifford, donde se centra la mayoría de sus publicaciones. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación y por favor, podemos comenzar con la charla. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, primeramente agradezco a los organizadores de esta sesión por aceptar esta charla, ¿no?, titulada ¿Cómo proteger un museo? Y en el día de hoy les voy a estar hablando de un resultado bastante bonito, ¿no?, dentro de las matemáticas y bastante reciente, ¿no?, de un famoso teorema eh, que ya data su demostración por hace como 50 años, pero todavía sigue vigente, ¿no?, en muchas aplicaciones en la actualidad. Bueno, primero empiezo a decir que en 1973 el matemático estadounidense Victor Klee se propuso o se planteó el siguiente problema, o llamado problema del museo. Supongamos que el director de un museo quiere asegurarse de que en todo momento cada punto del museo esté vigilado por un guardia. Los guardias están apostados en puestos fijos, pero pueden darse la vuelta. ¿Cuántos guardias se necesitan? Y bueno, para su resolución, la idea básica, ¿no?, es imaginarnos las paredes del museo formando un polígono de n lados. En este caso vamos a considerar de que el museo es bidimensional, ¿no?, y asociar los guardias como puntos dentro del polígono y la forma entonces del museo, ¿no?, con las paredes conformarían entonces el museo, ¿no? Es claro de que si el polígono es convexo, es suficiente con un guardia para, para proteger todo el museo, ¿no? E incluso ese guardia se puede colocar en cualquier punto dentro del museo, ¿no?, o dentro del polígono, debido a la misma propiedad de convexidad del polígono. Recordemos que un polígono es convexo si, dado dos puntos eh, interiores del polígono, la línea recta que los une está contenida completamente dentro del polígono, o sea, en el interior de este polígono. El problema en sí se hace interesante cuando la forma del museo o la forma del polígono no sea convexa, ¿no? O sea, para polígonos no convexos, donde ya esa propiedad de tener dos puntos que pertenezcan al interior del polígono, tu línea recta que los une no está contenida del todo en el interior de este polígono. Por ejemplo, casos típicos de salas de exposición del museo con una forma no convexa puede ser, por ejemplo, un museo con forma de estrella, eh, como la primera que pueden como la primera figura que pueden observar, y en este caso también es suficiente con un solo guardia, pero ese guardia se tendría que colocar en el centro de esa estrella, ¿no?, para que pueda tener visibilidad a cada una de las partes de, del museo, ¿no?, a cada una de las puntas, ¿no? Por ejemplo, yo no lo puedo colocar en una de las puntas del museo porque entonces no vería una punta contigua de, de esa. Y por ejemplo, otro polígono no convexo, como el segundo que les muestro acá, también bastarían dos guardias y se tendrían que colocar, por ejemplo, acá y acá, en esta otra parte no convexa. Para polígonos, por ejemplo, con una forma de peine, como este,
que tiene un polígono no convexo de 15 lados, entonces se necesitarían 5 guardias. Y con 5 guardias sería también suficiente la protección de todo el museo. Precisamente para esos museos con forma de peine, en que la cantidad de paredes n sea un múltiplo de 3, se requiere como mínimo n sobre 3 guardias, o sea, m guardias. Y la prueba es bastante sencilla, ¿no? Obsérvese que el punto 1 de este polígono en forma de peine solo puede ser observado por un guardia situado en el triángulo sombreado que lo contiene. Y lo mismo ocurre con los demás puntos 2, 3 hasta m. Dado que todos estos triángulos son disjuntos, concluimos que se necesitan al menos m guardias para proteger el museo, ¿no? Con esa forma de polígono de peine. Pero m guardias también son suficientes para protegerlo, porque entonces esos m guardias yo lo colocaría en la parte superior de esos triángulos, ¿no? Que contienen al 1, al 2, al 3, sucesivamente hasta el m. Al cortar una o dos paredes al final, entonces se puede concluir que para cualquier n, no necesariamente tiene que ser múltiplo de 3, siempre va a haber un museo de n paredes que requiere parte entera inferior de n sobre 3 guardias. O sea que uno siempre puede construir un museo en forma de peine donde son necesarios n sobre 3 parte entera inferior guardias. Y ahora veremos que ese es el caso peor que se puede dar en el teorema que lleva su nombre, teorema del museo, es que plantea que para cualquier museo con n paredes son suficientes esta cantidad de guardias, o sea, la parte entera inferior de n sobre 3, y n siendo n la cantidad de paredes. Y la prueba de este resultado, la primera prueba que se dio fue por un informático teórico checo-canadiense llamado Václav Havel. Pero la prueba que les voy a compartir acá es de un estadounidense, Steve Fish, que la dio por allá por 1978. Y se basa en una triangulación del polígono. Dibujemos las n-3 diagonales que no se crucen entre las esquinas de las paredes hasta que el interior quede triangulado de este polígono. Vamos a suponer que nuestro museo tiene esta forma de poligonal, polígono no convexo, y lo que vamos a hacer es trazar las n-3 diagonales hasta triangular todo el polígono. Cuando hacemos esto, entonces lo que vamos a hacer ahora es asignar un color de 3 a cada vértice del polígono, de tal manera que cada arista contigua que una o dos vértices tenga colores diferentes. Eso es lo que se conoce como coloración de un grafo. Vamos a colorear ese polígono con 3 colores diferentes. Lo llamativo es que todo polígono que se puede triangular es triangulable. Todo grafo, en este caso, triangulado, es 3 colorable. O sea, basta con 3 colores para tener una coloración completa del grafo. Y ese número 3 es también el número cromático del grafo, ¿no? El número cromático no es más que el menor número de colores necesarios para colorear el grafo. Y todo grafo de tipo triangulado tiene el número cromático 3.
Y demostrar que todo grafo triangulado es tres colorable es bastante fácil, ¿no? Porque se hace por inducción, una inducción sencilla. El inicio de inducción, que sería para un grafo con tres aristas, es obvio, ¿no? Con tres colores uno puede asignar cada vértice un color diferente. Para el caso de que n sea mayor que 3, lo que se hace es tomar una de esas diagonales, de las n-3 diagonales que trazamos, se toma uno, y esa diagonal, por ejemplo, esta que estoy señalando, va a dividir a mi grafo en dos subgrafos, y nosotros entonces podemos aplicar la hipótesis de inducción, colorear los dos grafos que obtenemos de esa separación de la diagonal, asignando un color diferente a esos dos vértices que unen la diagonal. Así, cuando unimos entonces las dos coloraciones de los dos subgrafos, entonces tenemos una coloración completa del grafo completo, ¿no? Esa sería la prueba sencilla, ¿no? de demostrar que todo grafo triangulado es tres colorado. Ya lo que resta sería fácil, ¿no? Porque dado que hay n vértices, al menos una de esas clases de colores, digamos los vértices coloreados con el color azul, contiene como máximo parte entera inferior de n sobre 3 vértices. Y ahí es donde vamos a colocar a los guardias para proteger al museo. Como cada triángulo contiene un vértice de color azul, entonces deducimos que todos esos triángulos van a estar vigilados y por tanto también lo va a estar todo el museo, como dice el texto. Y ya, esa sería la prueba más sencilla del teorema del museo que la dio el estadounidense Steve Peirce. Ahora, para para alguien un poco más astuto, ¿no? de mente, se preguntará si siempre es posible triangular un polígono, cualquier tipo de polígono no convexo. Para los convexos ya es fácil, ¿no? Ver una triangulación, pero para los no convexos siempre existe esa interrogante, ¿no? Bueno, la respuesta es que en el plano sí es posible, sí cualquier polígono, cualquier polígono no convexo, siempre es triangulable. Siempre uno puede encontrar una triangulación de ese polígono. Pero para el caso del espacio, no. Y el ejemplo típico es este poliedro de Schoenheld, que es un poliedro que no se puede cubrir totalmente de tetraedro. Ahora, claramente en el espacio no sería cubrir todo el poliedro de triángulo, sino el análogo del triángulo en el espacio sería el tetraedro. Y este poliedro no se puede cubrir por tetraedro en el espacio. Este poliedro, que es básicamente tomar un prisma de base triangular y una de esas bases, hacerle un giro de 90 grados, de tal manera que una de las caras rectangulares de ese polígono se rompan y formen dos triángulos. Más bien esa es la idea de la construcción de ese poliedro, que no es triangulable en el espacio. Bueno, para la prueba de que en el plano sí es posible tener una triangulación de cualquier polígono, es también por inducción y es bastante sencilla también, ¿no? Es parecida a la de la coloración de grafos triangulados. Para n igual a 3, el polígono es un triángulo y no hay nada que probar. Pero para n mayor o igual que 4, se utiliza la inducción, ¿no? Y solo tenemos que trazar una diagonal que divida a ese polígono en dos partes más pequeñas,
de modo que se pueda pegar una triangulación del polígono a partir de las triangulaciones de esas dos partes. Ahora, ya con eso demostraríamos por inducción la existencia de una triangulación para polígonos planos no convexos. Pero resulta otra pregunta, otra duda, si es posible siempre trazar esa diagonal de tal manera que podemos dividir ese polígono en dos polígonos, en dos partes más pequeñas. Y eso es lo que vamos a analizar, que aunque parezca obvio, ¿no? En matemáticas siempre lo obvio no siempre es tan obvio, ¿no? Desde el matemático siempre tiene que demostrar todo, y todo lo que no sea un axioma. En este caso, esto parece obvio, pero hay que probarlo matemáticamente. Y la idea es en fijarnos en aquellos vértices del polígono que sean convexos. Un vértice de un polígono se dice que es convexo si el ángulo interior en el vértice es menor que 180 grados. Por ejemplo, aquí los vértices A, B son convexos, pero sin embargo este vértice que está por encima del B, seguido, no sería convexo, porque ya el ángulo interior de ese vértice mediría más que 180 grados. Ahora, como la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono cerrado, del polígono en general plano, es 180 grados por n menos 2, donde n es la cantidad de vértices que tiene el polígono, entonces al menos va a existir uno de esos vértices del polígono que va a ser convexo. E incluso se puede afirmar de que van a existir al menos 3 de esos vértices que son convexos, aplicando el principio del Palomar o el principio de Dirichlet. Entonces nosotros vamos a asumir de que ese vértice sea el vértice A. Vamos a asumir de que ese vértice sea el A, y lo que vamos a hacer es fijarnos en los vértices que están contiguos a ese vértice A del polígono. Si el segmento que une los vértices contiguos a ese vértice A, o sea, el segmento, vamos a denotar esos vértices contiguos a la como B y C, y vamos a trazar ese segmento BC. Si ese segmento BC está completamente en el interior del polígono, ya sería la diagonal que estoy buscando. Ya me dividiría mi polígono en dos partes, ¿no? Juntas, ¿no? Unidas solo por la diagonal. En caso de que esa diagonal no esté completamente contenida, lo que hacemos es deslizar esa diagonal BC hacia el vértice convexo A, y vamos a deslizarla hasta el último vértice que esté contenido, que esté dentro de ese triángulo ABC. O sea, si prácticamente no es así, si no es así, por ejemplo, lo que significa es que el triángulo ABC contiene otros vértices del polígono que están dentro de ese triángulo. Por lo tanto, lo único que hace es deslizar ese segmento BC hacia A hasta que toque el último vértice Z en ese triángulo. Y ahora se toma entonces el segmento AC, que estaría dentro del polígono, y tenemos esa diagonal que queremos trazar. Y ya me formarían las dos partes esas del polígono. Ahora aquí, según esta prueba, ¿no? También
resulta un detalle, ¿no? De que es, porque, por ejemplo, para usar esto de que eh, siempre cualquier polígono no convexo siempre va a tener al menos un ángulo convexo. Se utilizó el hecho de que la suma de los ángulos interiores es 180 grados por n menos 2. Cuando uno busca o demuestra esa misma fórmula, lo que hace precisamente es casi siempre triangular el polígono. ¿Sí? Y como entonces se van a tener n menos 2 triángulos, lo único que se hace es sumar los ángulos interiores del triángulo y multiplicarlo por esa cantidad de triángulos que se tiene, que son n menos 2, n menos 2 por 180 grados. Ahora, pero entonces, si estamos demostrando esto, entonces ¿por qué utilizar esa fórmula? ¿No? Pero bueno, es que demostrar esto de que siempre un polígono no convexo posee un ángulo convexo se puede hacer de otra forma, no solamente utilizando esa fórmula, sino basta una demostración por reducción al absurdo. Nosotros asumimos de que todos los ángulos de mi polígono no convexo son no convexos, entonces los ángulos exteriores a ese polígono serían convexos. Por lo tanto, yo tendría un polígono no convexo encerrando un área finita, pero cuyo exterior sería un área infinita, por supuesto, pero que estaría encerrada por un polígono convexo, porque todos esos ángulos exteriores serían convexos. Y eso es imposible, al menos en geometría euclídea, porque la misma definición de polígono convexo no contradice que esto ocurra. O sea, todo polígono convexo en el plano tiene que encerrar un área finita, eh, porque precisamente cualquier diagonal del polígono tiene que ser una diagonal de longitud finita, y por lo tanto cualquiera dos puntos dentro de ese polígono eh, va a tener una distancia finita porque va a ser menor que la distancia de una de las diagonales del polígono. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que un polígono no convexo tenga todos sus ángulos no convexos. Siempre va a existir al menos uno de que va a ser convexo. Y bueno, ya con eso, ya daría el traste con la demostración y ya se probaría completamente el teorema del museo. Sin embargo, ese es el caso más fácil del problema. Existen muchas otras variantes que le añaden algo que lo hace un poco más difícil a práctica, como por ejemplo esta variante. Supongamos que cada guardia puede patrullar una pared del museo, de modo que camina a lo largo de su pared y ve todo lo que se puede ver desde cualquier punto a lo largo de esta pared. ¿Cuántos guardias de pared necesitamos entonces para mantener el control? Bueno, el estadounidense Godfrey Hussein construyó el ejemplo de un museo, el cual se muestra acá, que pueden ser necesarios en este caso n sobre 4 parte entera inferior guardias. E incluso todavía existe esa conjetura de que salvo para algunos valores pequeños de n, este número también es suficiente, pero esto sigue siendo una conjetura, aún no se ha encontrado una prueba, ni mucho menos una prueba en el sentido de la matemática. Por supuesto, esto se ha implementado computacionalmente y se han construido infinidades de formas de museos con esta característica del problema del museo, donde sigue
siendo necesarios n sobre 4 guardias parte entera inferior. Existen otras variantes, como es un problema de museo tridimensional, en el caso de tener, por ejemplo, varias salas de nivel, donde a partir de un segundo piso, por ejemplo, del museo, uno puede observar lo que ocurre en un primer piso del museo. Ya aquí el problema cambiaría, ¿no? Sería un problema más enfocado al espacio tridimensional, no al plano. Y ya entonces sería un poco más complicado por el mismo hecho de que en el espacio ya cualquier poliedro no se puede garantizar una triangulación. O sea, uno no puede cubrir cualquier poliedro a través de tetraedro. Y entonces la prueba sería distinta a la que les acabo de mencionar con relación al plano. Otras variantes serían aquellos museos con agujeros, por ejemplo, el museo donde existe un baño interior, ya ahí no se puede colocar un guardia, por ejemplo, un baño, cosas así, o salas que tengan salas de seguridad, tal vez, que uno no pueda entrar, cosas así. Espacios interiores ya sería otro tipo de enfoque para resolver el problema. Otra variante sería la ruta del guardia, y es una de las más conocidas, determinar la ruta cerrada que deberá seguir un guardia en su ronda nocturna para que, siendo de mínima longitud, pueda vigilar todo el museo. O la vigilancia vigilada, y los ladrones del museo neutralicen un guardia, podrán trabajar en su zona de vigilancia. Por ese motivo se han planteado el mismo problema de la vigilancia del museo, pero de forma que cada guardia sea vigilado a su vez por alguno de los otros. Por ejemplo, acá en esta misma forma, entonces una disposición de poner los guardias sería la que pueden observar acá, donde cada guardia vigila al otro. Ya por supuesto, ya eso le añade un ingrediente más a la prueba, ¿no? A la demostración que les presenté. Otras variantes y ámbitos de aplicación sería, por ejemplo, la vigilancia del exterior de una fortaleza, ¿no? Porque ya entonces estarías vigilando una zona no finita, ¿no? Que puede ser un poco mayor, no está encerrada como tal con una poligonal, sería el exterior de esa poligonal, ¿no? que sería la fortaleza. La vigilancia de una prisión, tanto exterior como interior, que los vigilantes solo tengan una visión de 180 grados. Los vigilantes o las cámaras, porque esto de guardia también está enfocado también a guardias, ¿no? A cámaras de seguridad, no solamente a personas. Que las paredes del museo sean curvas sería otra variante, también interesante. Problemas de iluminación con o sin espejos. Y los ámbitos de aplicación de todo lo que acabo de mencionar se encuentran mayormente dentro de la robótica, la vigilancia, las redes de sensores, la planificación de movimientos, ¿no? El diseño por ordenador, la captura de modelos digitales, el reconocimiento de patrones o la arquitectura asistida por ordenadores, ¿no? A veces en los museos existen robots que hacen la función de presentar a los turistas, ¿no? Y para turistas con alguna discapacidad motora, ¿no? A veces es necesario de que ese mismo guía turístico recorra la menor ruta por todo el museo de tal manera que él pueda observar todo el museo, ¿no? como la tercera de estas variantes que le mostré
anteriormente, voy a interpretar como la de la ruta mínima, la ruta del guardia, determinar la ruta cerrada que deberá seguir un guardia en su ronda nocturna para que siendo de mínima longitud pueda vigilar todo el museo. Por mi parte era todo, alguna de estas referencias. La primera referencia está relacionada con la primera prueba que se dio de este resultado. La segunda fue la prueba que le acabo de presentar, utilizando la teoría de grafos y la geometría convexa. Y bueno, y las otras referencias son también útiles, sobre todo este libro de Proof from the Book, que es un libro archiconocido, donde tiene numerosas pruebas eh, maravillosas de la matemática y en especial dedican incluso una sección para este problema del museo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una pregunta. Dice, ¿puede darnos otro ejemplo de otra varianza? En el problema del guardián es una variante si es una ronda en el día. ¿Sí es uno? Ajá, dice, en el problema del guardia es una variante si es una ronda en el día. Sí, sí. Sí, me está preguntando que si es una variante de la ruta de guardia. Ujú. Sí, 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 es el hecho de que... otra variante, sí. De colocar una, o determinar la ruta, ¿no? De cerrada Ujú, que deberá seguir un guardia, ¿no? En su ronda ujú, nocturna, ¿no? Para que siendo de mínima longitud pueda vigilar todo el museo. Porque aquí es más bien ya un solo guardia, ¿no? ujú, No sería, se podría colocar dos, pero para salas que no son completamente, para salas disjuntas, ¿no? del ujú. museo, con algunos Ujú. espacios interiores o algo. Ya sería Ya, un problema más bien de optimización, ya, muy bien. pero también Y se considera otra variante del problema. muy bien, muchas gracias. Y por ejemplo, ¿esto se ha utilizado para la construcción de algún museo o de algún lugar que requiera como este tipo de problema? Pues desconozco en verdad si se ha utilizado para construcción de algún museo. Lo que sí, sí se ha utilizado para la cuestión de la vigilancia, ¿no? Por cámara de Ujú. seguridad o algo. Ya. Claramente el museo, el problema que les presenté, ¿no? Para el caso plano, sirve perfectamente para colocar, en vez de guardia, colocar cámaras de seguridad, de tal manera que puedan dar una rotación de 360 grados. Por Ujú, ejemplo, la otra variante, que era esta de una, ajá, que los vigilantes solo tengan una visión de 180 grados, sería otra forma, ¿no? De que solo la ujú, cámara dé una rotación de 180 grados, no de la vuelta ujú, entera, ¿no? Eh, ujú, para ese caso es que siempre lo he visto aplicado, ¿no? A la cuestión de dónde colocar esas cámaras de forma factible, ¿no? Para tener toda la vigilancia asegurada, ¿no? De cualquier cosa, de cualquier entorno cerrado, ¿no? Al menos. Ya la cuestión de la primera, el exterior es un poco más complicado, pero siempre uno asume ese exterior también encerrado por una poligonal, ¿no? sí, muy bien. Y Bueno, bueno, ¿alguien más tiene alguna? las otras, lo otro de aplicación es lo mismo que acabo de mencionar de la cuestión de la robótica, ¿no? Pero va más bien también relacionado a esta de la ruta mínima, ¿no? De un guardia para recorrer todo el museo, de tal manera que puedan vigilarlo completamente. Ujú, Pero muy bien, perfecto. quién sabe que haya alguna aplicación que de todo esto para construir, por ejemplo, alguna cárcel, ¿no? O fortalezas de máxima seguridad.
Sí, exacto. No dudo que lo haya, no, no dudo que haya formas, ¿no? De utilizar este problema Ujú. para maximizar la seguridad de cualquier fortaleza con mínimo, con al menos con una cantidad mínima, ¿no? de guardias. Sí. Por supuesto, Ah, la muy bien. fortaleza es convexa, ¿no? Como al principio dije, no solamente con uno, pero hoy en día sabemos que las fortificaciones, las construcciones son un poco más sofisticadas y no tienen forma del todo convexa, sino más bien no convexa, refiriéndome a las paredes, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Cualquier construcción. Sí, muy bien. Pues agradecemos tu participación y los esperamos en la próxima sesión de tópicos matemáticos picudos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.